Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Daniel. Vamos a estar mirando una enseñanza muy especial el día de hoy. Aleluya. Gloria a Dios. El libro de Daniel, capítulo 12, verso 10. Este es un mensaje que nos habla a los últimos tiempos. Este es un mensaje que el Señor le dio a Daniel como revelación de los últimos tiempos. Este es un mensaje que queda ahí sellado y guardado, como el Señor le dijo a Daniel, ¿verdad? Séllalo hasta el fin de los tiempos. Amén. Este es un mensaje que queda guardado dentro de ese libro. Juan recibe la revelación aproximadamente desde el capítulo 10 hasta el versículo 12, que es el último, perdón, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12, que es el último capítulo del libro de Daniel. Juan recibe una serie de revelaciones que el Señor le da para los últimos tiempos. Esta es una de ellas, hermanos, amén. Hablando a la condición de dos tipos de hombres, amén. Aquellos que están en la iglesia y aquellos que no están en la iglesia. Y dice de la siguiente manera: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Cuántos? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderá. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Diga, los entendidos comprenderán. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar. Señor, tu presencia, tu palabra, Señor, que viene a nuestros medios el día de hoy, Señor. Yo te pido que tú hables al corazón y a la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que refuerces en estos tiempos apocalípticos que estamos viviendo, Señor. Tú refuerces nuestra fe, Señor, que tú, Señor, afirmes nuestra confianza, Señor, a través de esta palabra. Tú nos enseñes, Señor, que nosotros, Señor, seamos, señores, entendidos, que comprenden, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, comprenden los tiempos, comprenden, Señor, la situación, Señor. Podemos comprender realmente la hora, el momento que estamos viviendo, Señor. Esta es una ventaja personal para cada uno de los que estamos aquí, Señor, para aprovechar bien el tiempo, como dijo Pablo, Señor, y no perdernos, Señor, en estos tiempos difíciles, como Pablo también dijo, Señor. Te lo pido en tu nombre precioso. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Voy a hablar bajo el tema: los entendidos comprenderán. Aleluya. La gente que va a comprender, a entender realmente las cosas que estamos viviendo en este tiempo, son esa gente entendida, que tienen entendimiento, amados hermanos, de la palabra del Señor. La gente con sabiduría. Yo le decía a usted, este es el libro de Daniel. El libro de Daniel, hermanos, está enfocado, los últimos dos capítulos del libro de Daniel están enfocados a los últimos tiempos. Es un libro que se da directamente no para aquellos tiempos, porque no era para los tiempos de ellos, era para los tiempos de nosotros. Yo le estuve hablando el otro día un poco sobre esto, amén. Ahora yo le estoy hablando el otro día sobre el libro sellado de Daniel. Hoy le voy a hablar: los entendidos comprenderán, amén. ¿Qué es lo que van a comprender los entendidos? Pues van a comprender la revelación de Daniel en los últimos tiempos. Eso es lo que debemos saber. Hay mucha gente que está en las iglesias el día de hoy, pero no son gente que están comprendiendo, hermanos, amén. No son gente entendida, no son gente que tiene el conocimiento, ni tampoco se les está enseñando la revelación de los últimos tiempos. Estamos viviendo un tiempo de revelación, amén. Estamos viviendo, cuando yo le digo a usted, estamos reviviendo tiempos apocalípticos. La palabra apocalipsis quiere decir revelado, amén. Quiere decir que el velo ha sido corrido. Estamos viviendo un tiempo donde Dios está revelando a través de su palabra, amén. Esto que Dios está haciendo, Dios está revelándole a su iglesia los tiempos que estamos viviendo. Dios le está revelando a los entendidos y los que van a comprender las cosas. Esto no es solamente cuestión de entendimiento, es cuestión también de poder comprender lo que estamos viviendo. Ahorita voy a dar la definición de lo que viene siendo entendimiento y lo que viene siendo comprender. Entonces dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Oiga, muchos serán limpios, así como serán
muchos los que se van a, muchos los que son llamados, más pocos los escogidos. También son muchos los que van a ser emblanquecidos y los que van a ser purificados delante del Señor, hermanos. Viene una ola de transformación a los corazones de las personas. Dios va a cambiar de nivel espiritual la vida de las personas. Dios va a usar muchos recursos, hermanos, para convertirte, para transformarte, para que realmente hoy en la actualidad vivimos una mayor parte de la iglesia que está vacilante, que no está firme, que está jugando con sus convicciones, hermanos, amén, que anda naufragando en sus convicciones. Hermanos, ven las cosas de Dios como si puedo, lo hago, si me queda tiempo, lo hago, después que haga lo que tengo que hacer, lo hago, si no me queda tiempo después de hacer todo lo que hago, no hago nada, no busco a Dios, no sirvo a Dios, no leo la Biblia, no oro. Todo en la parte espiritual lo estamos dejando para el último, hermanos. Y todo lo demás, los afanes, la ocupación, el trabajo, el estudio, todo lo demás usted lo está haciendo primero. Y lo de Dios es al último. Cuando dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él promete, y todas las cosas vendrán por añadidura. Amén. Quiere decir que después que tú buscas a Dios, todas las cosas de las que tú tengas necesidad, Dios te va a suplir, hermanos. Dije, Dios te va a suplir. Nuestro hermano Manuel, él acaba de llegar de su tierra, de su país, y lo primero que él hizo es buscar una iglesia. Amén. Y la encontró. Y él miró que aquí gente entraba. Él vive ahí enfrente en Las Palomas. Y él miró que aquí gente entraba y dijo, ahí es una iglesia. Y él vino aquí el domingo, aquí estuvo con nosotros. Amén. Pues ahora el Señor ya le va a dar su trabajo, hermano, porque él buscó primeramente una iglesia, primero lo de Dios. Ahora lo que le viene por añadidura es grande para usted, hermano. Le declaro que su bendición. A lo mejor algunos de los hermanos por aquí ya le tienen información donde usted vaya a buscar ese trabajo. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, vivimos en el tiempo donde la gente no le está dando valor a las cosas espirituales. Y yo le dije a usted, Dios va a intervenir. Yo le he estado diciendo a usted que Dios va a intervenir, que Dios va a cambiar los corazones. Dios va a convertir los corazones y va a usar muchos recursos, va a usar muchas formas, hermano. Dije, va a usar muchas formas y lo está usando, amén. Y ya está comenzando el Señor, va a usar muchas formas. Y entre ellos le dije, vienen muchos sacudimientos, los cuales el Señor va a usar para un bien suyo. Y es ahí donde usted va a decir, nuestra hermana Catalina puede decir, el Señor obró en todo para bien, porque aquí está ella de pie, hermanos, amén. Estuvo al colapso, estuvo al borde de la muerte, estuvo casi ya se estaba despidiendo, dice, ella ya estaba entrando ya en un estado ya donde la gente se está yendo. De ahí el Señor la devolvió, de ese punto, amén, del borde de la muerte, el Señor la devolvió a ella para tener una oportunidad de afirmarse y restaurarse. Y no solo eso, aconsejarle a la iglesia, decirle, hermano, no cambie por nada de lo de allá afuera, lo de Dios. Lo que está diciendo, no ande vacilante, hermano, sirva a Dios con fidelidad, con integridad. Yo le dije a usted, ya lo ha tenido por medio de la palabra, el consejo. Ahora lo está mirando en un testimonio vivo que se ha estado testificando aquí, amado hermano. Ahora yo entiendo, hermano, si después de esto no se escucha y no se pone atención, el Señor va a tener que usar otros recursos. Amén. Quizás el Señor te va a hacer vivir a ti mismo ese desierto, cuando tú puedes aprender por medio de otros que estuvieron en el desierto, por medio de otros que fueron procesados. Tú puedes aprender el proceso. Muchas de las veces somos, hermanos, somos como el pueblo de Israel. Somos tan necios, hermanos, que nos aferramos a perdernos, pero cuando Dios no quiere que te pierdas, Dios te va a hacer que te salves de la manera que sea, mi amado hermano. Dios va a buscar tu salvación de la manera, así tenga que llevarte hasta el borde de la muerte, hermano. Así tenga que llevarte hasta el punto máximo, al colapso total. Pero el Señor no quiere que te le pierdas. El Señor quiere entregarte tu salvación, hermano. Amén. Créala, que ese es el plan y el propósito de Dios. No pelee en contra de la voluntad de Dios. Si Dios lo quiere salvar, no busque andar tratando de perderse ahí, hermano. Amén. Sea firme donde está, sea firme en lo que usted está haciendo. Sirva a Dios con fe. Oiga el consejo con sensatez, hermano. Óigame el consejo con sensatez. No sea necio al consejo, hermano. Amén. Hoy está saliendo el consejo de aquí en paz, hermano.
que solamente lo tiene que oír y obedecerlo sin usted tener que vivir un proceso para poder entender. Amén. Para poder hacerse entendido. Entonces, hoy puede comprender el consejo y puede ser entendido, amén, a ejecutar el consejo a su vida, pero usted puede oírlo, amén, y no comprender el consejo y no lo va a ejecutar en su vida. El profeta Daniel recibe revelación acerca de los tiempos del fin. Eso es lo que el profeta Daniel está recibiendo, una revelación a los tiempos del fin. Esto es lo que yo les voy a hablar a usted, la revelación de los tiempos del fin de Daniel, que es: los entendidos comprenderán. Amén. Entonces, ellos quizás no entendieron en aquel tiempo qué significaba esta palabra. Los entendidos comprenderán, pero nosotros sí, a través de esta palabra vamos a desarrollar el entendimiento y vamos a comprender lo que realmente el Señor le estaba enseñando a Daniel hace aproximadamente 2600 años. Hace aproximadamente 2600 años Daniel ya le estaba dando el Señor ya le estaba dando un consejo a Daniel para que lo escribiera en un libro y lo sellara, para que se abriera en estos últimos tiempos para usted y para mí, hermanos. Imagínese un consejo conservado por 2600 años para que hoy el libro se destapara y viniera ese consejo para que usted fuera beneficiado de ese consejo. Qué menosprecio tan grande haríamos nosotros, hermanos, después de un consejo añejo de 2600 años sellado especialmente para usted y para mí, que nosotros menospreciáramos ese consejo. Qué triste, qué terrible, qué desperdicio realmente el nosotros no poner oído a ese consejo y no entenderlo y no entenderlo y no comprenderlo, amado hermano. Amén. Así es que los entendidos comprenderán. Amén. Dios está buscando gente entendida que comprenda. Este mensaje es para la comprensión, no solo entenderlo, para la comprensión. Cuando mire el significado de comprensión, usted va a entender de lo que yo le estoy hablando. Dice: el profeta Daniel vio con anticipación una compañía en los últimos días que poseía sabiduría. Oiga, un grupo de gente grande, muchos. Él miró que poseían sabiduría. ¿Cuáles son estos? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Son estos, un gran grupo, un gran número, muchos. Ahí en esa palabra muchos, usted tiene una gran oportunidad de entrar en ese grupo. Amén. Dije, en estos últimos tiempos vas a tener una gran oportunidad de ser parte de ese grupo que tienen sabiduría y discernimiento en las cosas de Dios. Dije, sabiduría y discernimiento en las cosas de Dios. Amén. Hay momentos que Dios te va a guiar por lugares, por situaciones, amado hermano, donde tú ni siquiera te vas a dar cuenta. Mira, vas a ir a ojos cerrados. Ni siquiera sabes Dios a dónde te lleva, ni siquiera te vas a imaginar Dios de que te va a estar librando. Pero Dios te va a estar guiando, hermanos, a través de este conocimiento y de este entendimiento. Ni siquiera te vas a dar cuenta, amado hermano, que es la misma mano de Dios que te está librando en ese preciso momento, hermanos. Dios llevándote a hacer cosas que el resultado de todo eso que hiciste en obediencia va a ser, como recompensa de eso va a ser tu salvación, iglesia. Porque Dios va a hacer eso no para engrandecer el ego del hombre. Dios va a hacer eso de llenar de sabiduría y conocimiento, de iluminar la vida del hombre, con el propósito que el hombre tenga la capacidad de conservar y preservar su salvación o su relación con Dios. Que en los últimos tiempos, como conforme se van a ir precipitando al final, usted va a ver gente más firme buscando a Dios. Usted va a ver más gente testificando servir a Dios, y no solo servir a Dios, invitando a otros también a servir a Dios. Amén. Va a haber más gente ocupada en la presencia de Dios. Ese es el gran ejército, es el gran grupo de gente purificada, probada, que entenderá purificada y probada, o purificada a través de la prueba, que entenderá y tendrá discernimiento de los días que estamos viviendo. Hoy hay un síndrome de gente inentendible que no está entendiendo, ni siquiera está mirando, ni siquiera está observando, ni siquiera se está preparando y ni siquiera está teniendo cuidados, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Descuidados que solamente están viviendo la vida al día sin estar mirando que estamos en los últimos tiempos. Para ellos el final los va a tomar por sorpresa y va a ser muy
terrible, hermanos. Amén. Entonces Dios está previniendo, dije, Dios está previniendo a través de esta palabra que se está destapando, que tenía un sello. Dios está previniendo. Esta palabra que Dios guardó por muchos años para usted y para mí, es para prevenirnos y para guardarnos y para que no tengamos, óigame, y para que no tengamos que pasar por el fuego de la prueba, hermanos, para tener que ser purificados. Usted puede ser, pues sabe que usted puede ser purificado por la palabra de Dios hoy. ¿Sabe que usted puede ser purificado por el consejo de Dios hoy? ¿Y sabe que no hay necesidad que usted sea sometido a prueba para que tenga que ser purificado? ¿Sabe usted que usted voluntariamente puede ser purificado, recibir su purificación por la palabra? Porque la palabra purifica, porque la palabra es pura. Y la palabra, el consejo, la palabra le purifica. Este mensaje es un mensaje para aquellos que son sabios y entendidos, que entienden lo que es la purificación, y que sabe que a través de este consejo usted puede purificar, limpiar, salvar, restaurar, rescatar áreas de su vida, amado hermano, a través del consejo de la palabra del Señor, sin necesidad de que Dios tenga que someterlo a prueba. Acuérdese que en los últimos tiempos nuestra vida espiritual va a ser probada y alguna va a ser pasada por fuego. ¿Por qué? ¿Por qué es pasada por fuego la vida de algunos? Porque no entendieron, no oyeron, no escucharon y no obedecieron el consejo de la palabra del Señor. Siguen jugando con la vida espiritual, hermanos. Siguen viviendo una vida así superficial, cuando Dios les ha dado oportunidades a muchos de ustedes a que vivan una vida arraigada, firme en el Señor. Dios les ha dado dones, talentos, ministerios para que ustedes sean firmes en ellos, y en eso les haga estar firmes con un compromiso, comprometidos delante de la presencia del Señor. Y sabe que eso se ha menospreciado, eso. ¿Sabe qué me da mi firmeza? El ministerio que Dios me ha dado a mí. ¿Sabe qué es lo que hace que yo sea siervo de Dios? El compromiso que Dios me ha dado a mí. Cuando yo cumplo mi compromiso, eso es lo que hace que yo sea. Eso es lo que me hace a mí pastor. Cuando yo cumplo mi función como pastor. Amén. Cuando usted cumple su función como miembro, como ministro, como líder, como cantante, como músico, cuando usted cumple su función, esto es lo que lo hace delante de Dios. Eso. Y eso es lo que no se debe de menospreciar. Lo que te hace no lo debes de menospreciar, hermano. Debes de mantenerte firme en eso, porque eso es lo que trae tu salvación. Amén. Dice, el profeta Daniel vio en anticipación, ya miré un gran ejército que se levantó, un remanente. Oiga, ¿qué es lo que miró el profeta Daniel? Un remanente purificado, probado, que entendería la palabra de Dios, que caminaría con entendimiento en los preceptos de Dios. Un remanente purificado, mi amado hermano, oye, que con comprensión, con entendimiento viven la vida espiritual. Un remanente, dice, solo quienes han sido limpios y purificados de sus pecados por la sangre de Jesús reciben paz. Oiga, ellos son ellos los que reciben paz genuina en su cuerpo, y en sus cargas se vuelven, y sus cargas se vuelven livianas para seguir sus pasos. Amén. Entonces la única forma, mi amado hermano, en que nosotros vamos a tener paz en nuestro corazón, en nuestra vida, es a través de una purificación, a través de un servicio que nosotros tengamos delante de la presencia del Señor. Pero el hombre malvado, oiga, continúa haciendo el mal porque no ha experimentado el gozo de la salvación. Ellos no tienen ningún tipo de estas experiencias que nosotros tenemos delante de la presencia del Señor. Nosotros en estos tiempos de guerra, en estos tiempos de inestabilidad, todavía nosotros tenemos tiempos placenteros de paz con Dios. Cuando usted viene a la iglesia, usted está en paz. Cuando usted ora, está en paz. Hay paz en su corazón porque usted tiene la confianza que usted tiene al Señor. Hay paz en su corazón porque usted sabe que Dios le va a redimir y le va a rescatar de esas cosas. Usted puede tener momentos de paz. Ellos no tienen momentos de paz. Ellos, para sentirse en paz, tienen que hacer droga, ellos tienen que hacer el mal, ellos tienen que hacer algo para tratar de buscar una paz, y eso los pone peor. Eso les trae más intranquilidad a sus corazones. Oiga, pero tanto el que no entiende no quiere ser justo,
libre del pecado, el que no entiende, amén. El que no tiene este entendimiento, él no quiere ser libre ni justificado del pecado. Pero los salvos, entendidos y quien caminan en la disciplina de Jesucristo, el Señor, ellos son los que van a tener su recompensa. Son ellos los que van a ser preservados. Son ellos los que van a ser guardados en este tiempo. Son ellos, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impíamente, esos son los malos. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Con sabiduría vivirán la vida espiritual, con entendimiento. La palabra entendido, para comprender un poquito más lo que estoy tratando de introducir a la iglesia. La palabra entender es la traducción del vocablo hebreo vina, referente a prudencia. Oiga lo que significa entender, significa prudencia. Necesitamos gente prudente, no gente insensata, no gente que hace las cosas sin importarle las consecuencias, no gente que hace las cosas sin importar que van a dañar a los demás. Amén, sabiendo, conociendo, teniendo entendimiento de que eso que están haciendo es disfuncional y que eso que están haciendo va a afectar el cuerpo, va a afectar el grupo, va a afectar la iglesia, va a afectar tu familia, va a afectar. Y sin embargo, sobre eso se hace, eso es insensatez, falta de prudencia. Otro significado es inteligencia. Inteligencia, amén. Ser inteligente significa entendido, significa también predecir, amén. Mire, no llega el mal todavía, pero ya lo ve que ahí viene. Eso es predecir, amén. El sabio ve el mal y se previene, se prepara y huye. Ese es el sabio, ese es el que predice. Pero hay gente que ve el mal y se deja ir sobre el mal a tropezar con él. Ahí va a golpearse con él. Le dan el consejo, no, mira, no lo hagas así, hazlo así, mira, no le importa, tiene que irse a dar el frentazo al mal. Amén. Eso es falta, amados hermanos, de prudencia. Eso es insensatez. Eso es no aprender a prevenir. Después se da el golpe, amén, y luego se está lamentando. Entonces es mejor ser entendido, si quiere decir predecir. Oiga, anunciar, eso quiere decir entender, discernir, entender, amén, entendimiento, discernir, puede discernir si de lo que ve, lo que pasa, lo que puede pasar, puede discernirlo si es bueno o es malo. Puede discernir si lo que está haciendo está bien, va a traer buenos resultados a largo tiempo, o lo que estás haciendo te va a traer consecuencias a corto o a largo tiempo. Lo puede discernirlo de cualquier manera. Ese es el entendido, pero el que va y hace las cosas sin discernimiento no es entendido. Amén. Entonces Dios está hablando a este tiempo, a una generación, a que tengan entendimiento, que tengan discernimiento, o distingan, o puedan distinguir, que usted pueda distinguir, sí, pueda poner las cosas en su lugar, distinga de lo bueno, de lo malo, de lo correcto y lo incorrecto. Si usted sabe distinguir, usted debe de saber si lo que está haciendo es lo correcto. Si sabe distinguir, usted puede distinguir que lo que está haciendo es correcto o es incorrecto. Usted lo puede distinguir. Amén. Si usted brinca después de eso, de que usted pueda distinguir, y lo hace incorrecto, sabiendo que es incorrecto, corre bajo su cuenta. Y si usted no sabe distinguir y vaya a hacer lo correcto, también eso corre bajo su cuenta, porque usted debe ser entendido. Aquí se le predica la palabra para que entienda, iglesia. Es la habilidad de ver más allá de lo obvio, o ver de manera intuitiva. Listo con lo que ve, hermano. No todo lo que ve y brilla es oro, hermano. No se deje ir por las emociones. No proceda neciamente ni ignorantemente. No lo haga, lo atrabancamiento. Vea bien, mire bien, tenga entendimiento. Lo que estoy viendo no se me hace correcto.
Se ve mal, pues si usted ve mal, corra y oiga. Amén. Bueno, ya miramos la palabra entendimiento. Ahora vamos a mirar qué es comprender. Acuérdense que estamos viendo el tema, los entendidos comprenderán. Ya miramos la definición de comprender, de entender. Ahora vamos a ver cómo comprender. Dice percibir, tener una idea clara de lo que se dice. Oiga, percibir y tener una idea clara de lo que se dice. Yo no sé si usted hoy me está oyendo con entendimiento y está por eso yo le digo a veces, ¿me comprende? Amén. Usted tiene una idea clara, puede percibir una idea clara de lo que yo le estoy hablando el día de hoy, hermano. O está más enfocado o enfocada en tratar de justificarlo ahí, que ni siquiera me está oyendo lo que le estoy diciendo. Porque lo que le estoy hablando es comprensible y es razonable. Lo estoy tratando de describir de una forma que lo entienda y que lo comprenda, amado hermano. Amén. Que lo pueda comprender. Ese es el propósito de yo preparar un mensaje. Amén. Traérselo preparado de una forma que sea comprensible. Porque sé que usted es un hombre y una mujer entendida, pero a veces el entendimiento no es suficiente. Amén. Tenemos todo lo que se necesita, el entendimiento para comprender, pero a veces no usamos la parte ejecutiva, la parte que ejecuta la situación, la parte que hace que usted pueda extraer toda la sustancia de la riqueza, de la bendición, de la palabra, de la enseñanza que se le está dando a usted. ¿De qué le sirve a usted haber exprimido la naranja si usted nunca se comió el jugo? ¿De qué le sirve entendimiento si usted no comprende? Usted puede estar diciendo, oh, sí, yo sé, eso dice allí en el libro de Daniel, yo sé, allí está lo que el pastor está predicando, yo lo sé, yo lo entiendo, sí, pero no lo comprende porque no lo vive. No lo vive. No hace de eso una experiencia personal de su vida. Daniel lo escribió para que en los últimos tiempos nosotros, por el favor y por la misericordia de Dios, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Por qué? Porque vamos a comprender lo que se nos está enseñando. El entendido no es cuestión, oiga, el sabio no es solamente cuestión de entender, tiene que comprender, y este es el significado, percibir. Tiene que percibir lo que se le está predicando. Tiene que darle enfoque, amado hermano, a recibir esta palabra, de percibir y tener una idea clara de lo que se dice. Amén. ¿Y sabe cuál es la intención? Para que usted sepa cuál es la idea clara de lo que se dice. La intención es que nosotros, amado hermano, nos sometamos a esta palabra. Dice, una idea clara de lo que se dice, de lo que se hace o sucede o describe el sentido profundo de algo. Esa es la comprensión total, ese es realmente el entendimiento total, amén, de lo que hemos comprendido. Entonces no es solamente decir yo lo entiendo, no es solamente, sino que lo comprenda. Por eso dice Daniel, los entendidos comprenderán. Amén. Eso es lo que los va a mantener al margen. Eso es lo que los va a mantener en la línea de Dios. Eso es lo que los va a mantener, amados hermanos, que nosotros podamos proceder limpiamente, que nosotros podamos proceder puramente. De otra forma caemos en el área de los impíos, y los impíos proceden impíamente. La palabra impío es pecador, amén. Es uno que es falto delante del Señor, es un transgresor del impío, es un transgresor de la ley, es un violador de la ley. Esos son los impíos, hermanos. Amén. Entonces nosotros no somos impíos. Nosotros somos hijos de Dios, escogidos para este último tiempo. Nosotros necesitamos actuar justamente, limpiamente, puramente, amados hermanos, delante de Dios, dando testimonio. Los impíos, la cizaña, oiga, los impíos significan la cizaña, y este punto refiere a los de adentro de la iglesia. Los impíos implican la cizaña, los entendidos implican el trigo. Hay dentro de la iglesia gente que es cizaña y gente que es trigo. Amén. Hay gente de la iglesia, personas que entienden, oiga,
pero no comprenden. Hay gente de la iglesia que no son amigos de la iglesia, no son parte de la iglesia, no son, traicionan la iglesia. Ese es el trigo. No deja a la iglesia crecer, ese es el trigo. Rompe, acaba con el crecimiento de la iglesia. Esa es la cizaña. La cizaña le quita su crecimiento a la iglesia, le roba su apariencia a la iglesia. Esa es la cizaña, ese es el impío. Los entendidos son el trigo, los sabios, los que tienen sabiduría, los que se mueven los que se mueven con inteligencia, los que se mueven, los que se purifican, los que han sido probados, amados hermanos, los que oyen la palabra del Señor, la oyen, la entienden y la comprenden, amados hermanos, y la ejecutan en sus vidas. Este mensaje va dirigido a los entendidos precisamente, amados hermanos. Amén. Para poder distinguir de qué es un entendido a un impío, tenemos que hablar de los dos. Para destacar al impío, destacar al justo del impío, pues tenemos que hablar del impío también. O para destacar al entendido del impío, tenemos que hablar del impío también, para que se note las diferencias y que por medio de la decisión del discernimiento, del entendimiento, nosotros podamos, amados hermanos, evaluar y darnos cuenta de qué lado nosotros nos encontramos. Tenemos que ser justos y tenemos que ser honestos con el resultado de nuestra vida. ¿Estás del lado de los impíos o estás del lado de los entendidos? Amén. Y tienes que ser justo con esa respuesta, porque esa respuesta, amado hermano, te bendice a ti. Esta respuesta te beneficia a ti. Es necesario que tú sepas de ti lo correcto y que no te estés engañando. Si estás de parte de los entendidos, gloria a Dios. Pero si estás de parte de los impíos, pues entonces, si eres cizaña, debes de darte cuenta y tienes la opción y la oportunidad de esta palabra a través de liberarte de esa condición, salir y ponerte del lado opuesto, del lado de los que pertenecen los hombres, las mujeres que aman y adoran y glorifican al Señor. Dice: los entendidos son los cristianos creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, que forman la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos forman de aquí la iglesia del Señor? ¿Cuántos son parte de la iglesia, hermano? Amén. Busque ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, hermano. Amén. Sea parte fielmente y firmemente, sea parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Efesios 5:17 dice: no seáis necio, sino entendido cuál sea la voluntad del Señor. Sigan la voluntad del Señor, hermanos. No seamos necios, sino entendidos, hermanos. A veces el Espíritu de Dios viene y nos dice una vez: no hagas eso. Y luego viene el Espíritu de Dios y nos dice otra vez: no hagas eso. Luego viene el consejo de la palabra del Señor y dice: no hagas eso. ¿Sabes qué hacemos? Al otro día vamos y hacemos eso que nos dijo la palabra, o nos dijo el consejo, o nos dijo el Señor mismo a través de su Espíritu. No lo hagas. Al otro día vamos y lo hacemos. Pero hoy el Señor dice: no seas necio, no seas necio, no lo hagas. No seas necio, sino entendido. Dígale que está a su lado: no seas necio, sino entendido. Oiga, al decirte esto, no soy yo buscándote un castigo aquí a ti, diciéndote necio. Siendo necio, eres tú buscándote un castigo tú mismo, buscándote un mal tú mismo. Amén. Si usted realmente siente que esto llega a su vida, pues sea entendido, amado hermano. Entonces diga: no voy a ser necio, ahora voy a ser entendido. Los entendidos de este mundo, oiga, porque hay gente que ¿cómo saben las cosas del mundo, hermanos? Sí. Aún hay gente creyentes en la iglesia que ¿cómo saben las cosas del mundo, hermanos? Esos son los entendidos del mundo. Y no se confunda con los entendidos de la iglesia del Señor. Con estos
no se confunda con estos que mencionamos, con este tipo de características. Los entendidos son los cristianos creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, que forman la iglesia del Señor Jesucristo y que son fieles ante su presencia. Esos son los entendidos. Pero hay otro tipo de entendidos. Hay gente que, oiga, por eso Pablo dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Esos son los entendidos del mundo, los que profesan ser sabios, que se hacen necios. A los que aquí menciona Pablo otra vez, los necios, que no seas necio. Amén. Esos con profesando ser sabios, que se hacen necios. En el capítulo 1 del libro de Romanos lo encuentra usted, lo que Pablo está diciendo. Entonces ellos profesan ser sabios, se hacen necios. Hay gente que creen que son sabios, pero realmente no son sabios, son necios. Amén. Estos son los entendidos de este mundo, y son ellos, son los que por ahora se reíen, se burlan. Son los que, pero dice, pero luego son los que por ahora lloran, pero luego llorarán. Se ríen, pero luego llorarán. Son los que ahora están saciados, mas luego tendrán hambre. Estos son los entendidos del mundo. Son los que están en contra y satisfechos con esto. Oiga, son ellos, hermanos, los que están en contra. Y se presenta bueno, voy a ver otro punto. Segunda de Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó, oiga, el entendimiento de los incrédulos. Amén. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Satanás es el Dios de este siglo, que no los deja entender. ¿Por qué? Porque Satanás, el Dios de este siglo, les ciega el entendimiento. Hay tanta gente con entendimiento pero ciego, que no ve. Yo le dije que entendimiento significa discernimiento. Amén. Y dice, para discernir hay que ver. Entonces hay muchos entendidos que han sido, mire, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Entonces son entendidos y a veces conocen la palabra de Dios y pueden conocer toda la palabra de Dios, pero oiga, no la entienden. Amén. No la alcanzan a comprender. No viven lo que la palabra de Dios dice. No la viven. Están como los ya afuera. Los de allá afuera te hacen una película y te hacen la película de Noé, y te hacen una película de Noé que no tiene nada que ver con la historia de Noé. ¿Por qué? Porque no entienden. No entienden, hermanos. Amén. Te ponen allí historias que en la Biblia nunca relata. Cualquier historia de la Biblia que te quieren poner los de allá afuera, te ponen cosas que ni siquiera nada tiene que ver en la palabra. Esos son, amados hermanos, los que aparentemente entienden, pero tienen el entendimiento enceguecido. Están ciegos, no ven. Hay muchos aún creyentes, conocedores de la palabra del Señor, que no entienden, hermanos. Amén. No entienden. No les resplandece la luz del evangelio. Por más que les explique, por más que les diga, por más que le predique. Yo he tratado mucho ese tipo de gente desde aquí del púlpito, hermanos. Todos los días yo trato gente así desde aquí del púlpito, pensando que con esto la luz del evangelio les va a resplandecer en su corazón y ya no se van a ir a hacer las tonterías que andan haciendo. Y sabes, resulta que quizás el viernes o el domingo te vayas a hacer todo lo que yo te dije que la palabra decía que no hicieras, o mañana, o ahorita saliendo de aquí del culto. ¿Por qué? Porque la luz del evangelio no le resplandece. Viene nomás a oír que el pastor se para aquí y a ofenderse de lo que el pastor predica, y nunca alimentarse de lo que el pastor está predicando. Y esta palabra no es para ofender, esta palabra es para alimentar. Usted se debe de alimentar de ella. Amén. Pero el que no tiene el entendimiento, el que el Dios de este siglo cega su entendimiento, lo va a ver de otra perspectiva y lo va a ver de otra manera. Es más, me va a acusar a mí, amén, que soy malo, que soy el pastor que tira piedras desde el púlpito. Me va a acusar de esa manera. Pero créala que en el corazón de Dios, en el corazón de este pastor es bueno. Queremos que a usted se le abra el entendimiento para que le resplandezca la luz del evangelio. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio son las enseñanzas de la palabra de Dios para su vida.
Los entendidos comprenderán. Diga, puede decir conmigo, los entendidos comprenderán. El entendimiento de la profecía requiere de funciones del Espíritu Santo el diligente estudio de la palabra de Dios. Requiere estas dos funciones: el Espíritu Santo y el estudio de la palabra del Señor. De eso requiere, mi amado hermano, y de la explicación de la palabra del Señor para su vida. De eso requiere la diligencia. De eso requiere el entendimiento. De eso requiere la comprensión en su vida. Aun cuando las Escrituras describen con grande detalle el tiempo del fin, es obvio que los impíos no harán uso de esta revelación divina. Amén. Aunque la palabra hable y escriba y especifique los tiempos del fin, los impíos ni siquiera van a escuchar que se está diciendo que el tiempo se acaba. Sí, pero esto será una fuente de consuelo y dirección para los que sí, para los que sinceramente creen en Dios. A ellos vaya, predíqueles. Hay gente que se está parando en las calles a predicarles, ¿sabes? Van, los golpean, abusan de ellos, hermanos. Les rompen las bocinas, hermanos. Se burlan de ellos, hacen bailes eróticos enfrente de ellos. Sí. Los homosexuales se besan enfrente de los predicadores que están predicando ahí en la calle, burlándose de ellos, porque son los impíos. Ellos no están entendiendo, ellos no les está resplandeciendo la luz del evangelio. Y si no les resplandece la luz del evangelio, no les predique el evangelio, no le tiren las perlas a los cerdos. No se aferre a que ellos le entiendan. Ellos no le van a entender, ellos son impíos. El evangelio de este tiempo es para los que tienen el entendimiento de la palabra del Señor. ¿Sabes cuánta gente anda allá afuera que tiene el entendimiento de la palabra del Señor? Porque los que tienen el entendimiento de la palabra del Señor, oiga, quizás la desobedezcan si no tienen la comprensión, quizás no hagan lo que la palabra de Dios dice, pero nunca se levantan a blasfemar ni a burlarse de la palabra de Dios. Pero sin embargo los impíos sí se burlan abiertamente de la palabra del Señor. O sea, hay mucha gente con entendimiento que ya se les habló, se les predicó el evangelio, que están allá afuera, que únicamente lo que ellos necesitan es que les resplandezca el evangelio, lo mismo que está dentro de ellos en tinieblas, en oscuridad. Se les abran los ojos espirituales. El viernes voy a estar predicando de eso. Se les abran los ojos espirituales y que ellos puedan ver la realidad del tiempo que estamos viviendo, y que sepan que este tiempo amerita que ellos vengan a Dios, porque les queda poco tiempo. El tiempo apremia y ellos necesitan recibir salvación, restauración. Para ellos son a los que se tiene que predicar el evangelio. Aquellas personas que cuando usted les empieza a hablar, ellos empiezan a escuchar, pero al que usted le empieza a hablar y le empieza a blasfemar, es una señal que usted se calle y ya no le predique el evangelio. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: si vas y te reciben, si no te reciben, entonces date la media vuelta y vete, sacúdete los pies y vete de ese lugar y no vuelvas más a ese lugar. Si alguien rechaza el evangelio del Señor, no lo puede usted exponer a alguien que le está agrediendo, a usted le está blasfemando, le está tratando de romper, arrancar la Biblia. A ese no le predique, no le hable más a ese. Váyase con aquellos que sí le van a oír el evangelio, mis amados hermanos. Esa es la reacción, la diferencia entre los impíos y entre los entendidos, los que comprenden. Dice, en resumen, los entendidos son los que estudian la palabra de Dios y comprenden acerca de los eventos que ocurrirán en el mundo. Esos son los entendidos. Él no solo quiere que tengamos conocimiento y entendimiento, Él quiere que tengamos comprensión, es decir, que vivamos como que vivamos como su altar de culto racional y voluntad, unidos con Él a su espíritu, aleluya, y unidos con Él a su redención. Así es de la forma que el Señor quiere que nosotros vivamos, hermanos. Usted no puede vivir una vida con entendimiento y divorciado y separado de la gracia de Dios. Tenemos que vivir conectados. El comprender te conecta. El comprender te hace conocer la palabra de Dios. Amén. El entender te hace saber, conocer la palabra del Señor. Aleluya. Pero la comprensión te hace que te conectes, hermano, a la presencia de Dios. Comprender nuestra unidad con su muerte. Oiga,
lo que debemos de hacer, comprender nuestra unidad con su muerte. Y Pablo habla de esa conexión, la unidad con la muerte y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 6:1-8, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, en ninguna manera. El hombre no puede servir a Dios pecando, amén. Entonces, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La persona no puede pretender servir a Dios y morir al pecado y seguir viviendo pecando. Ahorita está muy usual eso. Ahorita está muy al día eso. Y eso, así como Dios quiere usar a los jóvenes, el diablo también quiere atacar a los jóvenes y está tratando de usar a los jóvenes para que a través de los jóvenes ellos quieran meter e imponer dentro de las iglesias, estar en pecado y que los miren como que no pasó nada, allí no pasa nada, ahí todo está bien. No, de ninguna manera. Ahí pronto, a través de la palabra, el pecado va a ser interceptado a través de la palabra, porque aquí se predica un evangelio, amado hermano, que alumbra el corazón del hombre, un evangelio que resplandece toda tiniebla, todo pecado, todo. Y cuando sale el evangelio de aquí, pronto sale y exhibe, amado hermano, amén, el corazón del hombre y le redarguye en el corazón. Una de dos: se convierte, se arrepiente y sale de su pecado, o se va al mundo allá a pecar y a buscar un lugar donde le permitan entrar con su pecado, participar con su pecado y ser parte de esa iglesia con su pecado, pero sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Ese es el problema, que ellos no saben. Amén. Sí. Entonces, no podemos en ninguna manera podemos seguir pecando y decir que estamos sirviendo a Dios. No es así, hermano. Y esa gente busca su grupo y busca su gente, la gente que le complace, la gente que los hace sentir bien, que los hace sentir contentos aún con todo su pecado. La palabra no se mueve así, la palabra no es así. Nunca la palabra de Dios, cuando es dada, te va a hacer sentir bien cuando tú estás en pecado. Nunca, hermano. El propósito de la palabra no es hacer sentir bien al pecador. El propósito de la palabra es inquietar, incomodar al pecador para que reconozca su pecado y se arrepienta y se convierta al Señor genuinamente y verdaderamente. Nunca pretenda que si usted está en pecado o alguien está en pecado en la iglesia y que yo predique la palabra de Dios y lo haga sentir gran satisfacción en medio de su pecado para que él se quede así o se torne peor. Jamás, jamás. La palabra no hace eso. Los predicadores no debemos de hacer eso. Amén. Pero si los predicadores miran que se les va a ir una ofrenda, se les va a ir un diezmo, se les va a ir un beneficio, ellos, oiga, si no son hombres de Dios y si no son fieles y si a ellos no les resplandece el evangelio, ellos van a predicar mejor un mensaje que los haga. Por eso los pecadores van a buscar iglesias, porque en iglesias a veces están llenas de gente, aún líderes arriba que están pecando, hermanos, y todos están cómodos porque ahí nunca se le predica al pecado. Necesitamos una generación de hombres, de siervos de Dios que le enseñen a la iglesia y le hablen del pecado, le hablen del arrepentimiento, le hablen del juicio, le hablen del arrebatamiento, le hablen, amados hermanos, de la salvación y les hablen de la perdición, les hablen del cielo y que les hablen del infierno, y no que los entretengan con su pecado, porque si no nunca van a ir a experimentar ese lugar glorioso de la presencia del Señor. Pablo sigue diciendo: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No hay forma, no hay forma. No se puede tolerar, no se puede decir estoy vivo aún en pecado, no se puede. Amén. No, si moriste al pecado no puedes vivir ya pecando, no puedes pecar más. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él por muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, como en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en su semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para el cuerpo del pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén. Entonces, el entendimiento de la iglesia de los últimos días.
Oiga, el entendimiento de la iglesia de los últimos días. Tiene que haber entendimiento, mi amado hermano. Es imposible evitar predicar y hablar esto y dejar que el pecado siga corriendo. Es imposible, hermano. Tenemos que ponerle un alto. Se tiene que predicar con responsabilidad, hermanos. Créala, créala, que es mejor que alguien se pierda conociendo la verdad. Eso ya no nos culpa a nosotros, que alguien se pierda aún habiendo estado en la iglesia sin haber conocido la verdad. Créala, que es mejor. Dice, yo creo que la visión de Dios para su iglesia de los últimos días se basa en su palabra revelada. Oiga, la visión de Dios para su iglesia en los últimos días está basada en su palabra revelada. La Biblia describe claramente cómo será la iglesia de Jesucristo justo antes de su regreso. Entonces dice que Él se está preparando una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia que el Señor se está preparando el día de hoy. De otra forma, si no fuera así, yo se lo dijera a usted, el Señor viene por una iglesia pecadora, que no esté limpia, sucia, manchada. No se preocupen, échenle ganas al pecado de ninguna manera, hermano. Amén. Si el Señor dice que Él viene, se está limpiando, se está purificando, está preparando una novia limpia, sin mancha y sin arruga, por eso es por lo que viene, hermano. De nada le sirve a usted y a mí pensar que estábamos esperando al Señor que venía por nosotros, todos sucios, todos manchados y llenos de pecado, y que el resultado final será que el Señor ni siquiera en cuenta nos va a tomar. Es en vano. Y yo creo que la predicación no se ha hecho más dura. Yo creo que los corazones se han hecho más duros. Por eso es que la predicación golpea más ahora los corazones. Yo creo que eso es lo que está sucediendo el día de hoy. En la actualidad, en su mayor parte de denominaciones enteras operan sin el Espíritu Santo, amados hermanos. Tenemos ese problema. Amén. No hay Espíritu de Dios en ese lugar. Yo le decía a usted, en la iglesia de Cash Luna acaban de hacer un servicio de jóvenes, hermanos, que eso era una discoteca. Oiga, un joven que desde arriba de la plataforma se avienta y va corriendo, y se avienta el montón de los jóvenes que andan ahí danzando. Oiga, eso lo hacen los del mundo, hermano. Amén. Pues esas son las iglesias, hermanos, donde hay que pensar si verdaderamente está el Espíritu Santo ahí. Y hay personas que están buscando esos movimientos, hermanos. Ahí donde los muchachos andan todos alocados, traen aretes, traen aquí, traen allá, andan todos perforados, tatuados, bien alocados. Y te aseguro que muchos andan ahí drogados. Que es que adorando a Dios, no busques esos movimientos, hermano. No trates de ser parte de ese tipo de conciertos. Allí no está el Espíritu Santo de Dios, iglesia. Allí ni la palabra te predican, hermano. Óyeme, si tú traes pecado y entras a esos lugares y que te predican, no te hizo sentir mal, no te predicaron la palabra de Dios. No te predicaron para una vida de cambio, de transformación, para una vida de restauración. Te predicaron para que tú te sintieras bien. Eso es todo. ¿De qué le sirve sentirse bien si usted no se va a salvar nunca? Preferible que se sienta un momento mal y que se sienta muy mal, porque eso es lo que Dios quiere, que usted se sienta mal por el pecado que la persona comete, y que a través de ese mal que siente traiga un genuino arrepentimiento. ¿Cuándo habrá arrepentimiento si usted nunca se siente mal por el pecado cometido? Que es el plan de Dios, llevar al hombre a conciencia, a sentirse mal. Dice, están privados de la presencia de Jesús y carentes de dones espirituales. No hay presencia de Dios en esos lugares. Practican una forma de religión sin ningún poder, convicción o mensaje salvador. Esa es la característica de lugares donde no está la presencia de Dios, donde realmente están haciendo las cosas, amados hermanos, sin entendimiento. Se sienten conmovidos con el mundo y son más políticos que espirituales. Apaciguan el pecado, ridiculizan lo sobrenatural sin enseñar sobre el cielo, el infierno, el arrepentimiento y el juicio, hermanos. Ahí no se oye nada.
Hay iglesias donde nunca los oyen hablar del arrebatamiento, nunca los oyen hablar de arrepentimiento, nunca los oyen hablar de juicio. Todos sus mensajes son mensajes de la prosperidad. Dice, los creyentes del Nuevo Testamento hacían también, hacían temblar los demonios. Oiga lo que hacían los creyentes del Primer Testamento. Ellos hacían temblar los demonios porque había poder de Dios sobre ellos. Ahora esta gente no, esta gente hacen que los demonios se metan a saltar con ellos. Allí no hay una manifestación demoníaca. Los pastores nunca hacen una liberación porque están lidiando con gente que los demonios están ahí. Y cuando se les presente un momento de liberación, esos pastores van a preferir no ir a liberarle. Prefieren no meterse en eso. ¿Por qué? Porque no tienen autoridad. No tienen autoridad de Dios. Sí. Creían en lo sobrenatural, creían en lo sobrenatural, abrían los ojos de los ciegos. Oigan lo que los discípulos hacían: abrían los oídos de los sordos, sanaban a toda clase de enfermos, incluso resucitaban a los muertos y echaban fuera demonios. Eso es lo que hacían los discípulos. Amén. Eso es lo que hacían. Ellos estaban enfocados, ellos tenían entendimiento, ellos estaban enfocados, hermanos. Dice, yo creo que la iglesia de Dios de los últimos días será incluso mayor que la iglesia del primer siglo, hablando de la verdadera iglesia. Dios va a levantar, Dios va a levantar una generación, un grupo de hombres y de mujeres que van a llevar poder y van a traer autoridad. Serán más fuertes con un mayor entendimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la bendición que a nosotros se nos ha abierto un libro, el libro de Daniel, un libro lleno de revelaciones, y Dios nos va a dar conocimiento y entendimiento para comprender ese libro en estos últimos tiempos. Nosotros vamos a recibir algo adicional que es sobrenatural para nuestras vidas, hermanos. Pónganse de pie, hermanos, ya voy a cerrar. Sí, por eso se tiene que levantar una iglesia. Oiga, no todos se van a salvar, pero no todos se van a perder. La iglesia del Señor no va a desaparecer, de este evento. La iglesia del Señor le va a hacer frente a esta situación. En medio de esto que yo le acabo de mencionar, hay un remanente, un ejército que se va a levantar de hombres y de mujeres fieles, hermanos. Fieles, hermanos. Fieles. Sí. Créala que el tiempo que estamos viviendo, corremos el riesgo de quedarnos solos si predicamos el verdadero evangelio. Pero hay que correr el riesgo, hermanos, que parar de predicar el evangelio. Hoy, bueno, dice, el profeta Daniel lo confirma. Él dijo que ciertas verdades proféticas estaban bajo llave para ser reveladas en los últimos tiempos. Daniel 12:9 dice, pues esta palabra está sellada y sellada hasta el tiempo del fin, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Entonces, esta palabra está sellada y está sellada hasta los tiempos del fin. Y esta palabra que estaba sellada para estos tiempos y ahora ha sido abierto, ninguno de los impíos entenderá esto. Amén. Mas los entendidos comprenderán. Esta es la iglesia, este es ese ejército que se va a levantar de hombres y mujeres con entendimiento y comprensión, firmes, parados en la estructura de la palabra la palabra del Señor, como una estructura en sus vidas, que nada, ningún viento de doctrina los va a sacudir y los va a mover. Tengamos mucho cuidado con los vientos de doctrina, hermanos. Amén. Tengamos mucho cuidado con los vientos que soplan y te llevan para acá y te llevan para allá, luego andas allá. Date firme en el lugar que tú perteneces, porque ese lugar va a ser el lugar de tu bendición. Ese lugar es el lugar de tu seguridad, hermano. Amén. Es el lugar donde Dios te hace nacer. Usted saque un árbol y lléveselo y póngalo allá más allá, va a correr el riesgo de morirse ese árbol. Va a correr el riesgo de morirse. Todo que es sacado de su raíz corre el riesgo de su moverse. Quédese firme. Hoy el Espíritu Santo está revelando estas cosas a los creyentes espirituales y con discernimiento. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Óigale lo que viene.
pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién nos la reveló a nosotros? Dios nos la va a revelar a nosotros. Ese libro sellado que va a ser abierto, esas cosas que no estaban en el hombre, en el ojo del hombre, en el corazón del hombre, esas son cosas, las cosas que vienen y que Dios, amados hermanos, nos las va a revelar a nosotros. Viene revelación de Dios para nosotros. El Señor está preparando un humilde pueblo poderoso, un ejército, aleluya, de pastores conforme a su propio corazón, y una iglesia de ovejas hambrientas que se han alejado de la muerte y el pecado de esta vida moral. Aleluya. Esa es la gente que Dios está buscando. Se está preparando el escenario para esa iglesia que será caliente y no tibia. Oiga, Dios busca una iglesia caliente y no tibia, y sacudirá los mismos cimientos, que sacudirá los mismos cimientos del infierno. Una iglesia poderosa, hombres y mujeres dentro de la iglesia revestidos del poder de Dios. Sí, ¿lo puede creer, hermano? Esa es la calidad de iglesia que Dios está buscando. Para eso Dios busca hombres y mujeres que sean fieles a su palabra, hermanos, íntegros. Ningún poder en la tierra podrá ignorarlos o despreciarlos. Ellos van a saber que estamos aquí. Iglesia, cualquier iglesia que sea fiel a Dios, que viva una vida de santidad, que sea recto, que sea una iglesia que preste su corazón a Dios para que Dios, aleluya, los purifique, los santifique, les dé revelación. A ninguno de ellos el diablo va a pasar por desapercibido. El diablo va a saber que allí está una iglesia de su nombre. Allí está una iglesia que ha sido guardada y preservada por el poder de Dios. El diablo va a saber, los necios, oiga, los de allá afuera se van a dar cuenta. Ellos aquí en Santa Fe saben dónde están las iglesias que verdaderamente tienen al Señor. Ellos saben dónde está la iglesia que tiene principios verdaderos. Aquí en Santa Fe ellos saben, los gobiernos saben dónde están las iglesias. Los hombres, la gente, la sociedad, ellos saben, amados hermanos. Sí, los vecinos saben dónde está una iglesia. Ellos saben. Así es que nosotros como iglesia debemos mantenernos al margen en estos últimos tiempos para no pasar, para que no seamos ignorados, para que cuando pasen no nos ignoren, que sepan que estamos aquí, hermanos, y estamos aquí con un propósito, y estamos aquí con un revestir del poder de Dios en nuestras vidas, que somos un ejército que Dios ha levantado en los últimos tiempos, hermanos, para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Sí. ¿Cuántos creen que nosotros debemos ser esa iglesia? Vamos, hermano, en fe. Vamos a mudar nuestros vestidos, vamos a cambiar, vamos a darle a Dios nuestro corazón. Vamos a ser esa iglesia que recibe la revelación de Dios en los últimos tiempos. Que conozca usted, hermano, que el tiempo está a punto de terminar y que nos queda poco tiempo para testificar las maravillas de Dios allá afuera. La hermana dijo: yo les voy a ir a predicar, yo les voy a ir a hablar, yo voy a salir a las naciones. Yo me he comprometido con Dios. Esa es la gente que Dios busca, gente que se comprometa con Él. Si usted está comprometido conmigo, hermano, eso no le va a servir de nada. De verdad, el pastor no va a hacer mucho por usted. Pero si usted se compromete con Dios, prepárese para el plan, el propósito de Dios en su vida, porque se va a cumplir. Comprométanse con Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Los entendidos comprenderán. ¿Dónde están los entendidos? ¿Cuántos creen que necesitamos un cambio en nuestras vidas, hermanos? Esa es señal de comprensión. Necesitamos a Dios. Busque a Dios. Si el que está allí a su lado no quiere, lo sentimos mucho. Amén. Si el que va con usted se devuelve, lo sentimos mucho. De verdad. Solo hay tiempo de testificar. Hay gente, mucha gente allá que necesita oír del Señor.
Es Él. Necesita oír. Hay gente que necesita tener la noticia de la salvación. Y usted y yo somos los que lo vamos a hacer. Hay muchos que se van a quedar en el camino, hermanos. Hay mucha confusión entrando a la iglesia. Aún, imagínense, predicándoles de confusión, son confundidos sobre toda la palabra que se les ha predicado. Sobre eso, la confusión checa por no comprender el mensaje. Lo oyen y saben que es confundir, saben distinguir la confusión, saben dónde viene, les hemos predicado todo, pero aún así son confundidos. ¿Sabe por qué? Porque no han comprendido, no han aplicado el mensaje a sus vidas. Haga que el mensaje sea parte de su vida. Viva lo que ese mensaje está pidiendo que viva, para que realmente Dios pueda completar su vida de salvación. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar en este lugar. Tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, tu dirección, tu presencia, porque tú, Señor, vienes y hablas al corazón y a la vida, porque tú redarguyes, Señor, una y otra vez, Señor. Yo te pido, Señor, que tú extiendas tu mano de poder, de misericordia a través de esta palabra, y que levantes, restaures, afirmes, toques el corazón, toques la vida de los que estamos aquí, Señor. Que recibamos, Señor, esa restauración personal cada uno, Señor. Que esta palabra no pare, Señor, que este mensaje siga saliendo, Señor, a los corazones. Sabemos, Señor, que hay unos que lo van a recibir, otros que lo van a rechazar, Señor, otros, Señor Jesús, aleluya, que se van a ofender por la palabra. Pero necesitamos decirles, Señor, tú dijiste, Señor, aleluya, a los profetas: habla, no calles, anúnciale al pueblo su rebeldía, Señor, porque es la forma única que tú tienes para salvar el corazón y la vida, Señor. Guarda al que se ofende, ten misericordia del que se ofende, Señor bendito, que pueda comprender y que pueda entender, Señor, que no podemos ponernos de su lado, no podemos ponernos del lado del pecado. Nosotros estamos del lado, Señor, de la salvación, de la palabra que salva. En tu nombre precioso te lo pido, que tengas misericordia y habla a tu pueblo, enséñale a tu pueblo a caminar, Señor, con justicia. Te lo pido en tu nombre precioso, que seamos los entendidos de este tiempo y que recibamos esa revelación. En el nombre de Jesús, despídenos de este lugar, pero nunca jamás de tu presencia. Amén, amén y amén.